En esta oportunidad vamos a hablar sobre la comunicación organizacional. La comunicación a través de los años ha ido evolucionando. El hombre siempre ha tenido la necesidad de transmitir lo que siente, lo que piensa, lo que desea. A través de medios escritos, de repente dibujos, gráficos, señas, el hombre siempre ha tratado de hacerse entender. Con la llegada de la tecnología, la comunicación ha ido evolucionando progresivamente y actualmente en las organizaciones tenemos muy marcado el tema de la comunicación organizacional, que es el tema que debemos de tratar el día de hoy. Nosotros sabemos que la comunicación es el proceso mediante el cual nosotros transmitimos un mensaje, ¿listo?, con la intención de que la persona comprenda lo que nosotros tratamos de decir. La comunicación organizacional es de suma importancia dentro de las empresas porque nos permite esta interacción permanente entre las personas que se desenvuelven o se desarrollan dentro de la organización. Entonces, encontramos que la intención de la comunicación organizacional es brindar información para poder transmitir un mensaje. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a encontrar que la comunicación se da cuando yo logro influenciar sobre la conducta de alguna persona para el logro de algún objetivo. ¿Listo? Entonces consideramos también el tema de la retroalimentación, que es el proceso en el cual yo puedo entender de que la otra persona comprendió perfectamente bien el mensaje que yo quise dar. Ahora continuemos hablando de la comunicación organizacional, que incluye la comunicación interpersonal, que es este tipo de comunicación que se da continuamente y de manera fluida en diferentes entornos, puede ser dentro de la organización o fuera. Cuando hablamos de esta intercomunicación permanente, estamos hablando de la comunicación interpersonal humana. Podemos hablar de tres tipos de comunicación interpersonal y nos referimos a la oral, la escrita o la no verbal. Cuando hablamos de la comunicación oral, nos estamos refiriendo a todo este tipo de comunicaciones habituales que nosotros hacemos y que se expresa a través de la voz, ¿no es cierto? La comunicación escrita es aquella que nosotros utilizamos un medio escrito para poder hacer llegar una información. Esto se da con mucha frecuencia dentro de las organizaciones. Y la comunicación no verbal es este proceso en el cual nosotros nos comunicamos, pero a través de nuestro lenguaje corporal, la postura, el tono de voz, la forma como miro, la sonrisa o la postura de seriedad o de formalidad que le podemos dar a las diversas maneras de comunicarnos. Continuamos entonces hablando sobre los tipos de comunicación. Dentro de las organizaciones podemos hablar de tipos, por ejemplo, podemos hablar de la comunicación ascendente, descendente o en diagonal. Si nosotros queremos hablar de la comunicación descendente, es aquella que se da desde las gerencias hacia los niveles más bajos de la organización. Cuando hablamos de la comunicación ascendente, estamos hablando de los niveles de abajo y la forma como se pueden comunicar hacia arriba, a través de repente de informes, ¿listo?, o de diferentes sistemas escritos. Y cuando hablamos de la comunicación en diagonal, es aquella comunicación que se presenta de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo a través de los diversos medios. También podemos hablar de una que es aquella denominada la comunicación horizontal, que se da a través de los mismos niveles de comunicación. En esta oportunidad vamos a continuar hablando y vamos a ver el tema de las barreras de la comunicación. Una barrera de la comunicación es un proceso en el cual nosotros encontramos una dificultad para que la otra persona entienda lo que estamos tratando de decir o cuál es el objetivo de esta comunicación. Dentro de las barreras de la comunicación vamos a encontrar algunas como por ejemplo el filtrado, la percepción selectiva, la sobrecarga de información o la omisión. Cada una de ellas va a tener una serie de secuencias. Por ejemplo, el filtrado es cuando nosotros tenemos una información total, pero solamente damos alguna parte de la información, por lo tanto la otra persona no comprende el mensaje completo. Deben haber alguna vez trabajado con el tema del teléfono malogrado. Entonces, cuando yo doy una información y esta información tiene que pasar en varias personas, lo más probable es que el final de la información no sea el mensaje original y por el contrario va a haber un mensaje distorsionado. Entonces, las barreras son una serie de secuencias que pueden generar que no se dé el mensaje o no llegue adecuadamente. Vamos a continuar también hablando sobre la comunicación efectiva, que es lo que daría la contraparte a este tema de las barreras de la comunicación.
La comunicación efectiva es este proceso en el cual nosotros tratamos de lograr a través de una serie de técnicas la mejora continua en la comunicación. Ahora, ¿qué incluye? Incluye, por ejemplo, nuestro lenguaje no verbal del que hablamos hace un rato. Entonces yo tengo que poner mucha atención en la comunicación de la otra persona. Es decir, por ejemplo, la postura, el tono de voz, si hace contacto visual. Es muy interesante, por ejemplo, conversar con una persona y mirarla directamente a los ojos y te vas a dar cuenta de que es mucho más viable. Por ejemplo, si yo sonrío en este momento, ¿qué te genera una sonrisa? Si nosotros nos ponemos a evaluar este tema, nos damos cuenta de que puede darte tranquilidad, paz, confianza o probablemente te genere otra sonrisa. ¿Listo? Entonces, dentro de los entornos organizacionales es muy importante, por ejemplo, este tipo de comunicación. Tomar atención también al mensaje que te da la otra persona a través de su postura. ¿Listo? Entonces, a veces nosotros olvidamos y solamente tomamos el mensaje de manera literal. Entonces, la comunicación efectiva tiene una serie de técnicas que nos van a permitir comunicarnos efectivamente. Para terminar el tema de comunicación, hemos visto el tema de la comunicación organizacional, esta necesidad del hombre de tener que comunicar sus ideas, sus pensamientos, sus sentimientos. Hemos visto la comunicación organizacional y la importancia que tiene dentro de las empresas, los diversos sistemas, por ejemplo, la comunicación vertical, horizontal, la ascendente, la descendente. Hemos visto algunas barreras de la comunicación también y las dificultades que se presentan, así como también algunas técnicas de comunicación efectiva que nos permiten mejorar continuamente la comunicación dentro de las empresas.